Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз Белого дома станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии, Гармии-Шпартенкирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии, нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, крупнейшую военно-морскую базу Девонпорт, Клайд в Шотландии, где... Gaby, Michi, esto que estamos viendo es de la televisión rusa. Amenaza directa de déjense de joder porque vamos a bombardear Europa. Sí, exactamente. Esto tiene que ver con esta escalada que ha tenido lugar en los últimos días con respecto a, primero, la autorización por parte del gobierno de Joe Biden de utilizar cohetes, misiles en realidad de fabricación estadounidense a Ucrania sobre territorio ruso. A raíz de esto, Rusia lanzó una amenaza, el propio Vladimir Putin, diciendo, ojo que nosotros podemos responder y podemos responder con armas nucleares. Y cambió el protocolo incluso para la utilización de armas nucleares, porque antes, por ejemplo, se establecía que para que Rusia utilice armas nucleares, debería recibir una agresión de un país con armas nucleares. Sí. Ucrania no tiene armas nucleares, pero ahora cambió esta doctrina y dice que si Ucrania utiliza armas de un tercer país que sí tiene armas nucleares, es una agresión directa de ese tercer país también. Claro. Y por lo tanto puede responder con armas nucleares Rusia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Los misiles, 6 misiles primero que lanzó Ucrania en las últimas horas sobre la región de Bryansk, a 100 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. 5 fueron derribados, 1 fue también derribado, pero algunas esquirlas cayeron en una base militar. Bueno, son de fabricación estadounidense, son los ATAC-CM. Ahora bien, en los últimos minutos, hace un par de horas nomás, hubo un nuevo ataque ucraniano, utilizando ahora misiles británicos, los Storm Shadow, que también tienen una parte estadounidense, pero la mayor parte de esa fabricación es británica. Y esto lo hace también porque el Reino Unido también autorizó a Ucrania a utilizar sus misiles en ese territorio, lo cual ha generado una escalada de violencia muy fuerte y la amenaza de una tercera guerra mundial que está latente. Se conocieron los refugios para protegerse de la radiación. Atención con lo que significa esto. Rápidamente se nos viene hace 38 años Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Y estas imágenes que vamos a ver ahora de los refugios, Gaby. Bueno, justamente la escalada ha sido tal, ahí ven, estos son unos refugios que está diseñando Rusia ante la posibilidad de una escalada nuclear. Son refugios que son como containers con capacidad para 54 personas cada una. Son dos, en realidad estructuralmente son 2 containers. Uno que tiene toda la parte de equipamiento técnico, vinculado básicamente a la electricidad, el agua, la provisión de los recursos necesarios, y el otro que es el que contiene a las personas. Esto le daría una autonomía por lo menos de 48 horas en el caso de que hubiese una catástrofe nuclear o algo por el estilo. Y sí, como dice Rubén, viene a la mente lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Cuando se produjo esta explosión en la central nuclear, teniendo en cuenta también que dentro de esta guerra que ya lleva 1000 días, bueno, uno de los focos de conflicto fue la central nuclear de Zaporizhia, que es la central nuclear más importante de toda Europa, que es 6 veces más grande que Chernobyl. Claro. ¿No? Es la que abastece de mayor cantidad de energía nuclear a toda Europa y está en estos momentos bajo dominio ruso. Es una de las partes que fueron conquistadas por los rusos y que ha sido un motivo de preocupación permanente porque han caído bombas muy cerca de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, frente a todo esto, ¿qué está pasando? Rusia, por un lado, reforzando su defensa en materia nuclear, incluso para prevenir una posible respuesta nuclear del otro lado. Pero por otro lado, los países nórdicos, fíjense, esto es una simulación de qué pasaría si hubiese un ataque nuclear cruzado entre Rusia y los países de la OTAN. Porque a lo que está diciendo Rusia ahora no es solamente Estados Unidos, no es solamente el Reino Unido que le está dando
arsenal atómico o nuclear que puede disparar Rusia, bueno, afecta directamente a casi todas las capitales europeas, ¿no? Claro. Fíjense lo que es esta simulación, porque aparte Estados Unidos y Rusia son las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Tienen alrededor de 11.000 de las 15.000 ojivas nucleares Sí. que hay en el mundo, las tienen entre esos dos países, ¿no? Incluso Rusia tiene un poco más que Estados Unidos, mucho de ello heredado de la época de la industria que se desarrolló en la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, la verdad es una escalada que está creciendo mucho. En los países nórdicos, decíamos, Finlandia, Suecia y Noruega estuvieron repartiendo panfletos entre su población sobre Increíble. qué hacer ante un ataque Bueno, nuclear. Estos son los misiles de Estados Unidos que utilizará Ucrania, ¿no? Los Es el claro, alcance. esto es una demostración, la línea roja que ustedes ven Sí. ahí, es hasta dónde llegarían estos ver. misiles. Su capacidad máxima es de 300 kilómetros. Ojo que los que utilizó hoy del Reino Unido, los que utilizó Ucrania del Reino Unido, tienen más alcance, tienen hasta Ajá. 450 kilómetros. Esos cayeron en la región de Kursk. Los que mencionábamos recién cayeron Sí. en Briansk, muy cerca ahí de la frontera. En Kursk, ¿por qué caen los misiles hoy lanzados por Ucrania? Porque ese es un territorio que ocupó Ucrania, territorio ruso ocupado por Ucrania desde hace un par de meses. Son 650 kilómetros cuadrados. Allí están combatiendo cuerpo a cuerpo tropas rusas junto con tropas norcoreanas contra los ucranianos. Bueno, hacia ese lugar fue que hoy lanzó estos misiles de origen británico. Pero fíjense el nivel de las ciudades que abarcaría, y lo que se ven también ahí son las bases militares y bases aéreas desde donde que podrían llegar a ser afectadas por ataques con estos misiles que tienen un alcance de 300 kilómetros. La zona roja que ustedes ven ahí Sí. es la zona que Rusia conquistó de territorio ucraniano desde que comenzó la guerra en febrero del 2022. Son 110.000 kilómetros cuadrados contra 620 que conquistó Ucrania de Rusia. Es nada comparado a lo que conquistó Ucrania de Rusia. Pero lo que pasa es que Ucrania tiene este respaldo tan fuerte de la OTAN que se ha involucrado cada vez más en este conflicto, y ahora hay ya 3 países que le autorizaron a Ucrania a utilizar sus misiles. Uno fue Estados Unidos, el otro fue el Reino Unido y el tercero es Francia. Esto significa que estos 3 países, según la mirada rusa, se están metiendo directo en la guerra, y ellos pueden responder contra objetivos de esos países a raíz de estar involucrados en esta cuestión, y esa respuesta puede llegar a ser nuclear. Gracias, Javi.